¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Global Fact 8. La segunda sesión del día se refiere a las tendencias globales. Va a ser un análisis a los datos y honestamente es un panel global que ya tenía que llevarse a cabo hace mucho tiempo. Desde que se propuso este tema significó un brillo en el ojo de muchas personas. Una de las promesas de tener un estándar de datos para la verificación de hechos fue la necesidad de agregar que esto pudiera funcionar en tiempo real, tener una imagen de a quién se estaba verificando, qué se estaba verificando en el mundo, dónde se estaba llevando a cabo esta verificación de una forma única. Eso nunca ha sucedido, no todavía, hasta que un estudiante de maestría estaba buscando una idea para su tesis y se le ocurrió ver los datos de revisión de hechos de 5 años. Él es Thomas Van Dam y como resultado es un panorama integral de los últimos 5 años de verificación de hechos del mundo, y Thomas va a compartir las conclusiones con todos nosotros. Thomas también hace algunas semanas eh, eh, se publicó cuando presentó su tesis, y realmente los invito, si les interesa este tema, lean sus tesis. Su tesis es un material de lectura fácil y es un panorama fascinante de cómo está cambiando este panorama. Tomás nos va a dar un panorama de los puntos importantes de los datos. Esto va a ser en los próximos 15 minutos y después vamos a tener un formato de mesa redonda y después vamos a presentar las preguntas del público. Tenemos a Karen Rivelo, subeditora de Bloom Life. Es una publicación que incorpora los cambios que han tenido los datos, y esperamos si hubiera problemas. Ella es la persona quizás más involucrada cotidianamente en la verificación de datos, y no pudimos tener a Stevie Network, pero esperamos tener muy buena conversación aquí y comenzamos con Tomás. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Lucas, por tu presentación. Como dijo Lucas, de esto es de mi tesis para la universidad. Tuve que analizar cómo las instituciones tienen los datos al centro de sus procesos, y quise ver qué es lo que afecta y beneficia a los investigadores para tener un análisis sistemático de los datos. Y ya con eso quiero compartir las tendencias. La recopilación de datos es el primer paso del proceso, y la fuente principal de datos fue estas entradas de las revisiones. Indicaban cuál era la organización, quién verificó los datos, qué datos se verificaron y si los datos eran verdaderos o falsos. Después de estas entradas, también incluí fuentes de datos complementarias, como información de dónde están ubicadas estas organizaciones y si tienen socios. El plano aquí se ve sencillo, pero les debo decir que todo este proceso, desde buscar los datos, compilando, me llevó 4 meses de tiempo completo, y esto es porque los datos crudos están hechos un relajo, vamos a decir así, están desordenados. Y para que se den una idea de los datos,
Las bases de datos tienen 110.159 verificaciones de hechos provenientes de 134 organizaciones de 57 países. Me llevó 4 años. Entonces, no todas las organizaciones que verifican datos reportan sus revisiones. Entonces, esto me llevó a la pregunta de qué tan representativos son los datos. Y estas 134 organizaciones en conjunto representan 58% de las organizaciones que revisan y verifican los hechos. 70% son signatarios de COP y esto 58% de las participantes en el censo de Duke. Con algunas excepciones, las organizaciones más grandes sí utilizan las revisiones de estas quejas. Así que, en general, creo que hice una buena reflexión de las tendencias existentes. Y esta es la primera diapositiva. Aquí podemos ver el número de verificaciones presentadas para una revisión de las quejas por muchas organizaciones. Unas revisaron o verificaron más entradas que otras. Esto se ve en el tamaño del rectángulo, y los pequeños contribuyentes publicaron menos revisiones que los mayores. Esta gráfica nos muestra las entradas contra el tiempo segregados por el contenido. Algo que es muy aparente es que el número de revisión de quejas creció exponencialmente, pero también se puede ver la participación de verificación de hechos provenientes de Asia. Está aquí Norteamérica y Europa, que son la mayoría de las entradas, pero en el último año Asia comenzó a dominar esta actividad, y la literatura se enfoca en las verificaciones de Norteamérica y Europa, pero las provenientes de Asia merecen más atención. Y si vemos a los países específicos donde están basadas las organizaciones que verifican datos, vemos un mayor porcentaje en la India, y al igual en el otro continente, en las Américas, podemos ver que se están concentrando en Estados Unidos y también en Brasil. Europa también tiene organizaciones que verifican hechos, pero está más distribuido en los distintos países. Y finalmente, hay muchos países del mundo que no tienen organizaciones que verifican datos. Sin embargo, esta imagen cambia un poco. Y se nos congeló. Estamos tratando de recuperarlo, y justo se quedó a la mitad. En lo que recuperamos su conexión, quizás podemos comenzar a hablar de los cambios que estamos viendo en estos datos. Uno de los cambios principales en la imagen global de esta verificación de datos se revela en el análisis de tomas, es qué tanto se ha cambiado esto entre Europa hacia Asia. Especialmente en la India se ven estas
tendencias y vamos a ver, vamos a discutir la segunda ahorita que regrese Tomás, pero esto saca a la luz una pregunta. Esta es la conversación alrededor de la verificación de hechos entre las ONGs, en la academia, sigue en movimiento, pero se sigue centrando en Estados Unidos y en Europa. Pero la conversación requiere cambiar a fin de ponerse al día al cambio que se observa en Asia y cuáles son los desafíos u oportunidades que nos trae este cambio para el movimiento como un todo. Y Karen, qué bueno que estás aquí en el panel porque se ha contribuido mucho a lo que estamos viendo. Así que me pregunto qué piensas al respecto, si la conversación de la verificación de hechos tiene que ponerse al día al cambio que se observa. Sí, esto es correcto. Todo el mundo en esta parte del mundo, siempre he pensado que la verificación de hechos en Asia agarró más ímpetu en los últimos 5 años. Y Thomas presentó sus datos desde 2016 a 2020 y esto fue una época tan crucial. El movimiento de verificación de hechos es cuando más se percibió en Asia. Si vemos las razones por esto, bueno, pues la mala información es un gran problema en esta región del mundo por varios factores. El otro aspecto es si vemos las plataformas que son principalmente vehículos de mala información, sus mayores mercados pues están en la India. Por ejemplo, WhatsApp, su mayor mercado es la India. 400 millones de personas que ven todo esto están en la India y creo que la tesis de Thomas también menciona varios idiomas. Si podemos ver la expansión de verificación de hechos, sobre todo en la India en los últimos 5 años, podemos ver que esto se amplió a varios idiomas regionales, no solo en la India, todo en Asia, sino todo en Asia. Si vemos estos factores, esto explica porque en particular la India es única en varios aspectos. Y lo que sucedió en 2015, 2016, tuvimos otra empresa de teléfono que es una empresa importante en la India. Mientras el Internet está en el país y de pronto, en esa época del 2016 en adelante, un estado móvil en el país que tenía que ver con las personas en el tiempo. En este escenario, entonces, fue muy importante. La herramienta más importante de Internet aquí es WhatsApp. Muchos no tienen esto, pero ellos quieren intervenir. Nosotros tenemos que ver todos estos factores y es el conjunto de todos esos factores lo que hace que esos movimientos sean mejores en Asia. Con respecto a la sociedad en los recursos, en Asia, sobre todo en la India, se ha contribuido a ese crecimiento en los últimos 3 años de manera profesional. Sí, yo creo que si nosotros vemos estos puntos, por ejemplo, de la sociedad de Facebook y WhatsApp, creo que en los Estados Unidos, de nuevo, esto tiene mucho sentido porque estos productos en estos mercados, por ejemplo, cuando hablamos de WhatsApp, también, por ejemplo, la sociedad que se tomó, se está extendiendo a otros idiomas en la India. Está empezando a diseminarse por todos lados de la India. Yo creo que
Estamos listos. No sé qué es lo que pasó. No sé si ya estás listo, si ya puedes hablar. ¿Ya tienes conexión de nuevo? Muy bien. Joe, mientras tanto, podemos redondear nuestra discusión. También tienes un punto muy, muy bueno de cómo las organizaciones están utilizando el punto de vista de fact check. Y también has sido una figura muy importante en estos últimos años. ¿Cómo crees que el movimiento global necesita cambiar para poder reflejar la necesidad de los cambios en las composiciones de todos estos hechos? Muy bien, creo que estamos listos para la presentación. ¿Ya la van a poner? Unos segundos más, por favor. Espero que esto funcione ahora sí. Oigo un eco. Creo que esto cambia un poco cuando vemos cuáles son los países que verdaderamente están relacionados. Aquí, por ejemplo, podemos ver países como China. Ha cambiado muchísimo su perspectiva y creo que lo más notable aquí es que para el 2020 ya casi todos los países en el mundo tenían estas plataformas. También quiero ver cuáles son los países que se están mencionando y también cuáles temas. A ver, vamos a continuar aquí. No. A ver, creo que ya lo logré. Para poder hacerlo, nosotros vemos unos campos de estas revisiones para poder, por ejemplo, intentar categorizar los niveles de todos y cada uno para poder hablar, por ejemplo, sobre política, sobre salud, sobre sociedad, sobre religión. Y lo que vemos de país a país es que hay diferentes puntos en la sociedad, todos se interrelacionan. Y aquí el pico, por ejemplo, con el coronavirus, tuvo que ver con este pico en las elecciones en los Estados Unidos. Pero yo creo que a pesar de que estos dos temas generaron estos puntos, de todas maneras, de una manera global, más que se duplicó con respecto al 2019. Y estos temas también van a afectar las demás categorías. Nosotros hicimos en promedio en el 2019 como 2,300 cada mes. Y ahora tenemos como 3,000. Esto significa que en el 2020 cada mes se incrementó muchísimo, sobre todo en toda Europa. Y si continuamos, otra forma de ver las diferentes categorías es examinar qué es lo que podemos ver de manera conjunta en todos los países. Estos son los conglomerados de los temas. Yo creo que aquí es muy interesante que estos conglomerados son regionales. Por ejemplo, en COVID es el tema que se está hablando en todo el mundo, lo que hace que sea una oportunidad muy interesante para que los investigadores vean cómo los diversos temas, los diversos reclamos y los diversos puntos se generan en las diferentes partes de Europa. Entonces aquí también vamos a ver y a compartir las entradas que vienen de los diferentes puntos. Aquí, por ejemplo, en amarillo son los socios, no Facebook.
Y, por ejemplo, en azul oscuro son los activos, los actuales, pero no tienen una fecha de inicio y todo esto tiene que ver entre un 71 y un 75%. Este dominio incrementado de socios de Facebook refleja varias cosas. Primero que nada, refleja que en promedio se publica muchísimo más actualmente que antes. Y esto es debido al hecho de que las organizaciones siempre han sido mayores para hacer el fact check, pero estos fondos proporcionan una manera de expansión para que se incremente, sobre todo vemos aquí en la India. Otra razón para este dominio de sociedades es el programa mismo. Se está extendiendo a nuevas organizaciones, pero también a otros países. Aquí lo tenemos en estas sociedades en todo el mundo e incluye muchos países que tienen sus propias organizaciones. Y la razón de esto, por supuesto, es que dentro de este programa de Facebook, muchos países tienen un mandato de establecer esto en varias entidades. Esto nos muestra que las sociedades están fusionando para poder incursionar en países que previamente no tenían incursión. Y esto está desarrollando este nuevo ciclo de automatización. Entonces, hay un abordaje nacional, transnacional, regional e incluso global. Y dentro de este programa de Facebook es posible que haya incursionado en estos 86 países. También otras tendencias que han surgido, como pueden ver aquí, cada vez ha habido más ingresos en Twitter y en Facebook, en WhatsApp. Este es un porcentaje muy pequeño desde el 2016 y en el 2020 ya hay como dos terceras partes de lo que mencioné de las redes sociales. Esto tiene que ver con un punto factible y práctico de las redes sociales, pero de hecho todo esto se pronuncia para los socios que no usan Facebook y muchos de ellos están en diversas partes del mundo. También lo importante es que el número de entradas que se menciona, por ejemplo, de las figuras públicas, los políticos, para el 2016 tenían como un 50% de todas las entradas, mientras que ahora es solamente menos del 10%. Todo esto combinado nos muestra que de una manera u otra estos movimientos se han enfocado de los puntos políticos para culpar a los políticos a las redes sociales que hacen que sus problemas, sus rumores se tornen virales. También aquí tenemos ciertas cifras visuales. Sin mencionar este contenido visual, hay imágenes fijas, y videos, fotografías, etcétera. Y también la proporción de todo esto ha crecido muchísimo, lo que nos indica que hay una nueva revisión para esta proporción. Una tendencia que ha bajado rápidamente es todas las entradas que se pueden acomodar de 1 al 5. Una es falsa y 5 es verdadera. Entonces nosotros vemos estas calificaciones promedio que están como mitad y mitad. En el 2020 el promedio era entre falsa y verdadera. Yo creo que la transición a las redes sociales se ha hecho debido a la información o la desinformación. Entonces estas organizaciones tienen que ver de manera más reciente, enfocarse más en estos puntos y tener unas revisiones tempranas para tratar de equilibrar un poco más esta
gráfica entre lo falso y lo cierto. Y finalmente un poco de aquí con los fact checkers tienen este tipo de hallazgos, así que es importante hablar sobre la información, sobre mejorar la eficiencia de los hechos. Por ejemplo, esto es muy importante para ver que esta tendencia sigue siendo muy consistente en los diferentes continentes, en los socios de Facebook y en los que no usan Facebook. En conclusión, entonces, lo que traté de mostrar con estas gráficas es cómo pueden ayudarnos a tener estas diversas vistas del movimiento. No solamente es una herramienta, sino que también se tiene que utilizar como un recurso para nosotros como investigadores para ver cómo se está afectando la información, las políticas que se hacen, las decisiones que se toman, y verdaderamente espero que esto les muestre cuán útil es. Y creo que los datos son un poco difíciles de trabajar, es un poco frustrante, pero al final sí nos da gran introspectiva. Para concluir, si quieren más información a este respecto, bueno, pues pueden estar con Interactive Visuals. Y aquí también publiqué estos puntos de visuales interactivos. Aquí ustedes pueden verme, Thomas Van Damme, en linkedin.com, /in Thomas. Y nosotros podemos decirles qué hacer con los datos o las preguntas que tienen sobre estas revisiones. Y les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Tomás. Verdaderamente es una imagen fascinante y reveladora. Y vamos a tratar de mantener las diapositivas en nuestra discusión. Rápidamente, ¿podríamos revisar el audio? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora sí ya te escuchamos. Maravilloso. Ya hablamos sobre este tipo de cambio, pero hay verdaderamente otros dos hallazgos verdaderamente dramáticos. Uno, por supuesto, es el rendimiento incrementado y lo bien que ha respondido la comunidad a los desafíos que nos ha presentado el COVID. Pero otro es el cambio del fact-checking político al fact-checking de las redes sociales, de YouTube, de TikTok y de todas las redes sociales. Y nosotros estamos escuchando a las personas hablar de este fact-checking con el que están más familiarizados. El fact-checking político incluye todas las figuras públicas, a todas las personas que pueden ser culpadas, digamos, de una afirmación pública. Nosotros necesitamos crear un espacio para esto, un equilibrio y realizar muchos esfuerzos. Karen, ¿nos puedes decir tu opinión primero? Sí, claro. Cuando Thomas estaba presentando sus diapositivas, yo encontré que fueron muy interesantes y casi increíbles. Porque si yo veo nuestra propia experiencia en la India, nosotros vemos que es muy distinto. Yo creo que lo que necesitamos definir aquí como hechos políticos, yo creo que una de las cosas que nosotros vemos es que si vemos aquí esta cobertura en los últimos, nos muestra qué es lo que estamos haciendo con respecto a las diferentes políticas, y la otra parte tiene que ver con los puntos religiosos que nosotros vivimos en India. Yo creo que es importante decir que puede haber otros aspectos que tal vez, por ejemplo, no influyan. En India la religión es política.
sí, hay algunas fiestas que se tratan de presentar como la población en el país y muy importante es tener ese tipo de puntos de vista en particular para poder mejorar el trabajo. Esto es algo que se ha logrado poco a poco. Creo que necesitamos ver lo que existe en este contexto en India, sobre todo. Hay como un conglomerado de líneas que se han manejado para ver cómo todos estos temas, sobre todo en la India, se ejercen. Y, por ejemplo, todos los festivales, etcétera, parece que no estamos viendo estas partes con bastante detenimiento. Entonces, yo creo que tenemos que tener una mejor información de la forma en que en las demás maneras podemos acceder a las redes sociales. Para mí ese punto fue verdaderamente interesante. Sí, gracias. Yo no sé si tengas algún punto de vista a este respecto, señor, de manera diferente con el fact-checking, como que se desarrolla sobre el fact-checking político, pero ahora, pues generalmente no sé si sea. Sí, primero que nada, quiero decir que Tomás hizo una investigación maravillosa cuando primero la pantalla fue como una mezcla de sorpresa y de algo que me agradó muchísimo porque es un trabajo que verdaderamente es titánico. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Tomás. Yo creo que lo que verdaderamente me impactó es que el número de reclamos que no se mencionan ha permanecido bastante estable. Digamos que se ha incrementado, además de estos reclamos de las redes sociales. No sé si estos reclamos de protocolo, por ejemplo, los fact-checkers tengan otro método de hacer este tipo de quejas de manera potencial. En gran parte, yo creo que esto es adecuado para las quejas que nosotros hacemos en redes sociales, donde vemos o vimos la oportunidad hace un par de años para hacer estos fact-check, este contenido virtual y todo el número de diferentes puntos que nosotros estamos hablando, sobre todo con estos posts de las redes sociales. Yo creo que es una enorme oportunidad que debemos aprovechar porque fact-check tiene que crecer y ya lo estamos haciendo. Yo creo que sí, juntos podemos lograr esta tendencia de poder incrementar de manera global, porque como tú ya dijiste, no solamente el fact-checking ha disminuido, sino que tenemos más fact-checking en el mundo, pero también los resultados de las organizaciones individuales es lo que nosotros podemos ver que se han incrementado de manera dramática. Por ejemplo, para muchas organizaciones tenemos otros desafíos relacionados con tener los recursos, con tener una alta calidad de la gran escala que tenemos que apoyar de los hechos dentro de la comunidad. ¿Qué piensan las personas de los incrementos tan increíbles y la producción de fact-check en lo que estamos viendo actualmente en los datos? Y quien quiera hacer un comentario, puede hacerlo, por favor. Karen, entonces regreso contigo. ¿Cómo crees que la vida real estuvo a la par de la demanda tan incrementada de estos desafíos de manera cotidiana? ¿Te refieres a la demanda incrementada? Sí, al surgimiento tan increíble de todo lo que ha surgido, tanto en la comunidad como en los puntos individuales. Yo creo que esto no solamente es para la India, sino en todas partes del mundo. Se tiene que incrementar la comunidad de fact-checkers para poder seguir y estar en línea
Y yo creo que tenemos que demostrar que cuando nosotros tenemos estas búsquedas, la comunidad tiene que echar mano de todos los fact checkers para que podamos realmente verificar todos los datos que sean correctos. Porque sí, y yo estoy de acuerdo en que esto es desafiante y creo que si no hacemos estos fact-checkings, pues entonces vamos a perder una gran parte de la visión general. Sí, ahora queremos abrir para las preguntas del público, pero hay una pregunta muy importante y quisiéramos escuchar sus opiniones de cómo podemos apoyar a las organizaciones a utilizar la visión del quejoso de una manera más útil y poder aprovechar la calidad de todas y cada una de las entradas, digamos, para poder limpiar los datos, para poder tener esto más en detalle. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos hacer que estos recursos sean incluso más útiles para ver si hay alguna manera consistente de trabajar? Bueno, pues yo diría que sí mencionaste un punto de vista muy importante que tiene que ver con la idea de cómo podemos tener más fast check. Yo creo que Thomas nos puede ayudar aquí porque hay un gran potencial. Ha habido un enfoque para podernos asegurar que estamos teniendo el punto de vista del quejoso. En una gran parte de mi trabajo tengo que trabajar con fact checkers directamente y ver si puedo publicar la documentación para ellos. Por ejemplo, claimantgroup.com pueden encontrar información en varios buscadores y yo grabé 2 webinarios y están disponibles en los sitios globales a través de la conferencia. Si van a la agenda, creo que de la sesión de lunes, ustedes pueden encontrar el punto de vista que tengo y tal vez puedan mejorar estos datos y sus búsquedas. Para poder estandarizarlo, yo creo que esto es un trabajo monumental. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a mejorar la calidad de estos puntos, el trabajo manual que se tiene que hacer por las personas que tienen o que quieren utilizar los datos, nosotros podemos ayudarles. Creo que una de las cosas que los socios de Facebook hacen es tener fact checkers. Yo creo que podemos explorar formas en las que podamos tener datos y yo creo también que necesitamos un punto de vista financiero. Sí, planteaste un punto y tenemos una o dos preguntas sobre las demás plataformas. No de Facebook en particular, pero sí Facebook apoya el fact-check, pero existe un papel que ellos puedan jugar, digamos, para aplicar o incentivar un uso más preciso de estas visiones. No sé, tal vez algún campo en donde esté autopoblado, que pueda haber una mayor directriz para poder utilizar estas plataformas globales y tener un uso preciso desde un punto de vista técnico y no solamente lanzar esto, sino hacerlo con un uso más consistente. Sí, en términos de estos puntos técnicos, yo creo que sí tenemos que hablar de muchos errores que se pueden evitar si nosotros mejoramos estos fact checkers y podemos evitar, por ejemplo, todas las quejas que ellos presentan para poder hacerlo posible y llevar al mercado esto, porque si, por ejemplo, Donald Trump va a estar como presidente, que no haya una desinformación de los resultados, etcétera. Utilizar estos marcadores es importante porque también logra que las aplicaciones prácticas sean más fáciles de utilizar, como por ejemplo en Facebook se pueden implementar
es importante tratar de mejorar y de igualar las plataformas. Y verdaderamente poder desarrollar. Creo que podemos responder una pregunta más. Creo que las personas siempre detestan esto. ¿En qué campos tenemos una revisión para que sea más útil y sobre todo la producción o el mundo de la producción para poder empatar estos datos con otro grupo de datos para poder tener una imagen de lo que podemos esperar con los diferentes fact-share o a cuántas personas llegan? ¿Tienes alguna idea a este respecto de cómo podemos hacer esto para mejorar el fact-checking y enfocar nuestros esfuerzos donde se necesitan mucho más, donde verdaderamente se necesitan? Creo que es una excelente pregunta. Y bueno, no sé cuántos fact-checkers sepan esto, pero en una organización yo creo que es muy importante hacer todos estos movimientos para mejorar las incursiones, para ser más eficaces, para poder mejorar la revisión de los hechos por las personas. Y si tenemos más información, por supuesto, siempre podemos mostrar cómo es una organización por hacerlo de manera colectiva y un poco más transparente para usar esto en diferentes ocasiones, en diferentes formatos y lograr utilizar todas las herramientas. Así que sí, es una información potencial que tenemos que lograr para poder integrar los datos y utilizarlos de una mejor manera. Estamos a tiempo, pero muchas gracias por su paciencia y qué bueno que vieron estos datos con tanta profundidad. Hay muchos temas más por tocar el día de hoy en nuestra chat para poder terminar el día con Cristian en la hora de Nueva York. Y bueno, pues que tengan un día muy productivo. Muchísimas gracias por su atención.